Soy la licenciada Lilian Guzmán, profesora de la Unidad Didáctica de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy veremos la semana 15, Introducción a la Química Orgánica. Primero veremos el origen de la química orgánica. A inicios del siglo XIX, la química orgánica se dedicó al estudio de compuestos derivados de fuentes naturales de organismos vivos. Se hablaba de una fuerza vital. En esa época, todos los compuestos que se clasificaban como orgánicos se originaban de un ser vivo. Por eso se decía de una fuerza vital. En 1828, Wöhler convirtió el cianato de amonio en urea. Y esto vino a cambiar por completo lo que era la química orgánica. Entonces, el cianato de amonio, que es esta su estructura, al aplicarle calor se convirtió en urea. El cianato de amonio es inorgánico y la urea es un compuesto orgánico. En esa época, la urea que se obtenía era a partir de la orina de los humanos y de los animales. A mediados del siglo XIX ya se habían preparado algunos compuestos orgánicos sin utilizar organismos vivos, entonces por eso cambió por completo lo que era la química orgánica. En nuestros días, la química orgánica es la parte de la química en que se estudian los compuestos químicos del carbono. Con excepción de los carbonatos, bicarbonatos, cianuro y algunos otros compuestos sencillos del carbono, todos los compuestos del carbono se clasifican como compuestos orgánicos. Diferencia entre las características de los compuestos orgánicos e inorgánicos. En la primera columna, o sea, la de la izquierda, encontramos la propiedad o característica. En la columna de en medio encontramos a los compuestos inorgánicos y en la columna de la derecha a los compuestos orgánicos. La primera característica es el tipo de partícula. Los inorgánicos van a ser iones, cationes y aniones, mientras que los compuestos orgánicos vamos a encontrar moléculas. Elementos presentes en los compuestos inorgánicos, la mayoría son metales y no metales. En los orgánicos vamos a encontrar siempre carbono, hidrógeno y en ocasiones oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los halógenos cloro, bromo, yodo y flúor. El enlace presente en los compuestos inorgánicos vamos a encontrar muchos enlaces iónicos y algunos covalentes. En los compuestos orgánicos son principalmente covalentes. Polaridad del enlace. En los inorgánicos la mayoría es iónico o covalente, polar, y algunos covalentes no polares, mientras que en los orgánicos van a ser enlaces covalentes no polares a menos que esté presente un átomo muy electronegativo. En ese caso serán covalentes polares. Estado físico. Los inorgánicos la mayoría de ocasiones los vamos a encontrar en estado sólido, mientras que los orgánicos podemos encontrar gases, líquidos y sólidos. Solubilidad en agua. Los inorgánicos van a tener alta solubilidad en agua porque el agua es un solvente polar, mientras que los orgánicos va a ser baja cuando son covalentes no polares y va a ser mayor o más alta cuando son covalentes polares. Solubilidad en solventes no polares, los inorgánicos muy baja, mientras que los orgánicos va a ser alta los covalentes no polares y baja los covalentes polares. Punto de fusión, la temperatura a la cual pasa del estado sólido al estado líquido. Los inorgánicos van a presentar altos puntos de fusión, mientras que los orgánicos bajos puntos de fusión. Punto de ebullición, los compuestos inorgánicos presentan altos puntos de ebullición, mientras que los orgánicos bajos puntos de ebullición. Inflamabilidad, la capacidad de arder. Los inorgánicos es baja, mientras que los orgánicos es alta. Conductividad eléctrica. Los inorgánicos es alta, fundidos o en solución, mientras que los orgánicos es muy baja. Características generales del carbono y su estructura. Vamos a ver que el carbono es un no metal, que lo encontramos en la columna 4A, lo que nos indica que tiene 4 electrones de valencia. Su número atómico es 6, su masa atómica es 12,
presenta una configuración electrónica que vamos a denominar basal, que es 1s2, 2s2, 2p2. Una real, que va a ser 1s2, 2s1 y 2p3. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza en formas alotrópicas como grafito, diamante, furelenos, que sería esta forma, grafeno, que sería esta que vemos aquí, y nanotubos. Entonces, el diamante tiene una estructura de esta manera. El grafito, que es la mina de los lápices, por ejemplo, va a tener ordenados los carbonos de esta manera. Los furelenos va a formar lo que se llaman buquibolas, por ejemplo, que van a ser 60 átomos de carbono que van a tomar esta forma, o la de 70 átomos de carbono que tomará esta forma. Y los nanotubos, que es cuando el grafeno, que es una lámina delgada que tiene el grosor de un átomo de carbono, estos se enrollan, por decirle de alguna manera, y forman los nanotubos. El carbono tiene la capacidad de enlazarse sucesivamente a otros átomos de carbono, formando cadenas lineales, ramificadas y anillos de tamaño variable. Entonces, cadenas lineales, veríamos algo de esta manera. Pueden ser líneas rectas o líneas quebradas. Cadenas ramificadas es cuando tenemos de esta manera. Tenemos una cadena de carbonos que tiene ramificaciones, como este caso y este caso. O esta es una estructura que vemos más ramificada. Tenemos una cadena lineal y tiene varias ramificaciones. Y anillos van a formar, van a cerrar. La cadena no es abierta, sino que se va a cerrar la cadena. Y lo vamos a encontrar a partir de 3 átomos de carbono. Ese va a ser el anillo más pequeño. Pueden haber de 4, 5, 6, 7, 8, etc. El carbono puede formar enlaces de igual forma con diversos elementos. Los elementos que se encuentran con frecuencia en los compuestos orgánicos van a ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y los halógenos. El carbono puede adquirir 4 electrones adicionales para llenar su capa externa mediante compartición de electrones. Se une mediante enlaces covalentes. El carbono forma 4 enlaces covalentes. Como vamos a ver aquí, si tengo el carbono que tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía, cuando reacciona con 4 hidrógenos va a formar este compuesto, que lo podríamos representar de esta manera, que es el metano, que es el compuesto orgánico más pequeño que hay, que solo tiene un átomo de carbono. Veamos cómo es el comportamiento del carbono. Y dijimos, tiene una configuración electrónica basal y una configuración electrónica real. Entonces, nosotros sabemos que el carbono tiene un número atómico de 6. Entonces, tiene 6 protones, va a tener 6 electrones. Entonces, si nosotros escribimos la configuración electrónica que cumpla con esas características de tener 6 electrones, tendríamos que llenar el nivel 1 con el subnivel S con sus 2 electrones. El nivel 2 con 2S con 2 electrones en el nivel S, y en el nivel 2P nos quedarían 2 electrones. Esa sería la estructura basal o el estado basal del carbono. Pero en el carbono ocurre lo siguiente: uno de los electrones del nivel 2S va a migrar al subnivel P para que esté ocupado el último orbital del subnivel P. Entonces, lo que ocurre, hay una promoción de un electrón para ocupar ese orbital que está vacío. Y entonces nos queda de la siguiente manera, que en el nivel 1S van a haber 2 electrones, o sea que está lleno, mientras que en el 2S solo vamos a encontrar un electrón, y en el 2P vamos a encontrar 3 electrones, un electrón ocupando cada uno de los orbitales. Ese es el estado activado del carbono, y esto es su configuración real. Que ocurra esa promoción o ese que migre un electrón
al orbital, a uno de los orbitales 2p, en el caso del carbono, nos va a llevar a la hibridación de carbono. Entonces, el carbono queda en capacidad de formar 4 enlaces. Entonces, vamos a encontrar que hay una hibridación sp3, en donde hay 4 orbitales sp3. Ejemplo de esto va a ser cuando encontramos al carbono formando un enlace simple con otro carbono. Vamos a encontrar una hibridación sp2 en los casos en los que hay 3 orbitales sp2 y un orbital 1p. ¿Y dónde va a haber este tipo de hibridación sp2? Cuando el carbono forma un doble enlace con otro carbono. Y va a haber también una hibridación del tipo sp. En este caso vamos a ver que de los 4 enlaces del carbono, 2 van a ser híbridos, 2sp, y vamos a encontrar 2 orbitales puros que van a ser p. ¿Y dónde vemos este caso? Cuando el carbono forma un triple enlace con otro carbono. Entonces, aquí, cuando vemos esto, carbono, triple enlace de carbono, vamos a decir, esta es una hibridación del tipo sp. Cuando encontramos un doble enlace carbono-carbono, vamos a decir que aquí hay una hibridación sp2. Y cuando encontramos un carbono formando un enlace simple con otro carbono, vamos a decir, aquí hay una hibridación sp3. Formas de representar los compuestos orgánicos. Dijimos, el carbono es un elemento que puede formar cadenas consigo mismo. Y ya vimos que pueden haber lineales, ramificadas o anillos. Entonces, ¿cómo vamos a representar a los compuestos orgánicos? Por medio de las siguientes fórmulas que están en la columna de la izquierda. Y veamos la primera, la fórmula global o molecular. Aquí esta fórmula proporciona el número real de átomos de carbono en un compuesto, entonces, pero solo me dice, por ejemplo, este compuesto tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Este otro tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Y el siguiente tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Esa es una fórmula global o molecular. Solo me dice el número de átomos, de qué elemento se trata y el número de ese elemento que hay presente. En la fórmula estructural desarrollada, muestra la estructura de una molécula, es decir, el modo de unión de sus átomos. Establece las uniones carbono-carbono y carbono-otro elemento. Entonces, aquí sí voy a ver todos los enlaces presentes. Entonces, aquí yo veo que hay 2, 4, 6 carbonos y veo todos sus enlaces. En la estructural condensada, en esta fórmula los enlaces no siempre se muestran y los átomos del mismo tipo se unen a otros y se dibujan agrupados conjuntamente. Entonces, yo voy a ver que aquí hay un CH3, CH2, 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 CH3, que me indica este carbono tiene unido a él 3 hidrógenos. Este 2, 2, 2 y este tiene 3. Si es esta es en zigzag, pero si vemos una lineal horizontal, veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y le agrupo todos los hidrógenos que tiene unido este carbono. Entonces hay 3, 2, 2, 2, 2 y 3. Y la última fórmula que vamos a ver para representar a los compuestos del carbono es la de esqueleto o escalonada. Es un esqueleto de carbonos en que el átomo de carbono se representa como el extremo de cada línea o como esquinas en una línea en zigzag. Los átomos de hidrógeno no se muestran. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, son 2, aquí hay otro, 3, donde se unen, ahí vamos a encontrar un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. En la escalonada, entonces, no se dibujan los hidrógenos. Veamos un ejemplo cómo a partir de una fórmula desarrollada vamos a condensarla. Entonces tengo esta estructura desarrollada y la voy a condensar. Y para esto entonces voy a colocar esta parte, que es el primer carbono, que tiene 3 hidrógenos unidos a él. Entonces voy a escribir CH3. Luego el siguiente carbono tiene 2 hidrógenos unidos a él. Entonces voy a poner unido a este un CH2. El siguiente carbono tiene 2 hidrógenos unidos a él. Lo dibujo aquí. Y el último carbono tiene 3 hidrógenos unidos a él. Entonces lo dibujo aquí.
Este corresponde al que está en azul, este al segundo, este al tercero y este al cuarto. Y entonces, de esa manera, puedo condensar una estructura desarrollada. En ocasiones se usan paréntesis para condensar malas estructuras, entonces para reducirlas más. Entonces, por ejemplo, tenemos esta estructura que está aquí. ¿Ven este carbono que está en rojo? Este tiene unido a él dos grupos CH3, entonces podemos condensar o reducir esta estructura de la siguiente manera. Para condensarla más, vamos a unir los grupos CH3, encerrarlos en paréntesis y poner un 2. Entonces, esto quiere decir que este carbono en rojo tiene dos grupos CH3 unidos a él y cumple sus 4 enlaces, que tiene 2 con los CH3, uno con un hidrógeno y otro con el CH2 de la derecha. Veamos otro ejemplo. Si tengo esta estructura, vean los dos carbonos rojos. El de la izquierda tiene 3 grupos CH3 unidos a él, mientras que el carbono rojo que está más a la derecha tiene 2 grupos CH3 unidos a él. Esta estructura la podemos condensar más de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, ponemos CH3, cerramos paréntesis, ponemos 3 y luego ponemos al carbono que está en rojo, el CH2, el otro carbono rojo con su hidrógeno y abrimos paréntesis, ponemos CH3, cerramos paréntesis y ponemos 2. Esta estructura es igual a esta, lo único que esta está más condensada, está resuelta. Ejercicios, inciso 1. Escriba la fórmula estructural desarrollada, condensada y escalonada de los siguientes compuestos. El inciso A dice C3H8. Este compuesto tiene que tener 3 carbonos y 8 hidrógenos. Entonces, dibujamos 3 carbonos y los unimos para que sea una cadena de 3 carbonos. Recordemos que cada carbono tiene que hacer 4 enlaces. Entonces, al carbono 1 o al primero que encontramos, le hacen falta, o le colocamos 3 guioncitos que son los 3 enlaces que le faltan. Vamos con el carbono de en medio y él ya tiene 2, solo le faltan 2 guioncitos para sus 4 enlaces. Y el de la derecha tiene 1, con el de en medio le faltan 3. Y ahora al carbono 1 le colocamos sus respectivos hidrógenos. Vamos con el carbono del centro. Dibujamos sus 2 y al carbono de la derecha le dibujamos sus 3 hidrógenos. Bien, entonces, esta estructura tiene 3 carbonos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Cumple con la fórmula global o molecular. Ahora esta estructura la vamos a condensar. Entonces vamos a escribir la fórmula condensada. Iniciamos con el primer carbono que tiene 3 hidrógenos, entonces ponemos el carbono con sus 3 hidrógenos. El carbono de en medio tiene 2 hidrógenos, dibujamos sus 2 hidrógenos y el carbono de la derecha tiene 3 hidrógenos, dibujamos sus 3 hidrógenos. Ya tenemos la fórmula estructural condensada. Ahora vamos a hacer la escalonada. Recuerden que cada puntito, es el extremo de cada línea es un carbono. Entonces vamos a dibujar el primer puntito. Es el primer carbono, el segundo carbono y el tercer carbono. Unimos estos puntitos y tenemos la escalonada. Inciso B, dice 5 carbonos y 12 hidrógenos. Recordemos que entre más número de carbonos hay mayor posibilidad de distribuir los carbonos formando diferentes estructuras. Entonces, la primera estructura que vamos a hacer será una cadena lineal de 5 átomos de carbono. Entonces, empecemos dibujando el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Los unimos. Ya tenemos nuestra cadena de 5. Recordemos que cada carbono tiene que hacer 4 enlaces. Entonces trabajemos con el primer carbono. Ya tiene un enlace aquí, entonces le faltan 3. Voy a dibujar los 3. Y le colocaremos sus respectivos hidrógenos. Vamos con el carbono número 2. Le faltan 2. Le colocamos sus hidrógenos. Carbono 3. Le faltan 2 y le colocamos sus hidrógenos.
carbono 4, le faltan 2 enlaces y le colocamos sus hidrógenos. Y el carbono de la derecha, le faltan 3 enlaces, entonces los dibujamos y le colocamos sus hidrógenos. Entonces tenemos 5 carbonos y tenemos 5 y 5, 10, 11, 12 hidrógenos. Esta estructura cumple con esta fórmula global o molecular. Ahora esta estructura la vamos a condensar. Entonces tenemos el primer carbono, es un CH3. El siguiente carbono, CH2. El siguiente, CH2. El siguiente, CH2. Y el último, CH3. Ahora vamos a dibujar la fórmula escalonada y recordemos que es en zigzag y cada extremo de cada línea corresponde a un carbono. Entonces dibujamos el primer carbono, el segundo de manera de zigzag, 3, 4 y 5. Los unimos. Y tenemos nuestra fórmula escalonada que cumple con esta fórmula global o molecular. Vamos a hacer otra distribución y ahora colocaremos un carbón y los 4 enlaces van a estar formados con carbono. Y a cada carbono le colocaremos sus hidrógenos. Entonces empezamos aquí. Le colocamos sus hidrógenos, luego con el de la derecha, sus 3 hidrógenos, el de arriba, el de abajo, sus 3 hidrógenos, el de arriba, sus 3 hidrógenos. Entonces, tenemos otra fórmula desarrollada. La vamos a condensar. Entonces, tenemos el carbono del centro, CH3, 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 CH3. Y ahora construiremos la escalonada, que sería de la siguiente manera. El átomo de carbono que está en el centro, los de los lados, de arriba, el de abajo, unimos estos puntos y tenemos la fórmula escalonada para esa otra estructura que cumple con la fórmula molecular o global C5H12. El siguiente ejercicio, el 2 dice, a partir de la siguiente fórmula dibuje la fórmula molecular, la estructural desarrollada y la de esqueleto escalonada. En este caso ya me dieron una condensada. ¿Qué es esta? Ya me dicen, es una estructura lineal que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, para escribir la molecular, debo contar, ver primero qué elementos hay y cuántos hay de cada uno. Entonces, tiene carbono y tiene hidrógeno. Carbonos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le coloco un 6. Hidrógenos hay 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 11, y 3, 14. Entonces voy a ponerle 14 hidrógenos. Ahora voy a dibujar la estructura desarrollada. Entonces tengo que poner los 6 carbonos. 2, 3, 4, 5 y 6. Los voy a unir para que formen la cadena. Y ahora a cada carbono tengo que recordar que tiene que hacer 4 enlaces. Entonces le tengo que dibujar 4 líneas. Y al siguiente 4. Este tiene ya 2, solo le faltan 2 líneas. Este ya tiene 2, solo le faltan 2 líneas. Este tiene 2, solo le faltan 2 líneas. Y el último le faltan 3 líneas. Entonces ahora colocaré los hidrógenos. Entonces empezaré aquí 1, 2, 3. Aquí va otro, arriba uno, arriba otro, arriba un hidrógeno, abajo otro hidrógeno, un hidrógeno, otro hidrógeno. Y al último carbono le colocaré sus 3 hidrógenos. Bueno, entonces veamos que he colocado 14. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cumplo con esto que está aquí. Ahora voy a hacerla de esqueleto o escalonada. Entonces voy a colocar un punto, 2, van 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Y ahora voy a unirlos con líneas formando un zigzag. Y tengo la fórmula de esqueleto o escalonada. Bien, vamos a platicar un poquito de la isomería porque
La isomería va a ser cuando los compuestos poseen la misma fórmula molecular o global, pero diferentes fórmulas estructurales. Entonces reciben el nombre de isómeros, del griego iso igual y mero parte. El fenómeno que describe la existencia de estos compuestos se denomina isomería. Y acabamos de ver cuando teníamos esa fórmula molecular que decía C5H14, que pudimos hacer al menos dos estructuras. Esos dos son isómeros. Hicimos una cadena lineal, hicimos una con ramificaciones. Esos son isómeros. Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Isomería podemos encontrar constitucional o estructural y estereoisomería. La constitucional o estructural se divide en esqueleto, posición y funcional. La estereoisomería podemos encontrar geométrica, de conformación y óptica. Bien, vamos a ver ahora que los carbonos los podemos clasificar y eso nos va a ser de gran utilidad en familias que vamos a conocer posteriormente. Según la clasificación, yo lo puedo clasificar según el número de enlaces con carbonos que tenga cada carbono. Entonces, carbonos hay primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces, veamos. Los primarios son aquellos que de sus 4 enlaces, recuérdense que todos los carbonos tienen que ser 4 enlaces, uno está formado con otro carbono, o sea, que de sus 4 enlaces al menos uno está formado con otro carbono. Eso es un carbono primario. Entonces, si yo tengo esta estructura de aquí, yo puedo ver que este carbono que está aquí, de sus 4 enlaces, 3 están con hidrógeno y el cuarto está hecho con el carbono de la derecha. Entonces, yo puedo decir que este es un carbono primario. De sus 4 enlaces, 2 son con hidrógeno y 2 son con carbono. Por lo tanto, este no es un carbono primario. Vamos con este del otro extremo. Él tiene de sus 4 enlaces, 3 con hidrógeno y 1 está hecho con el carbono del lado izquierdo. Entonces, este es un carbono primario. Ahora, los carbonos secundarios son aquellos que de sus 4 enlaces, 2 están formados con otros 2 carbonos. Entonces, veamos, este ya habíamos dicho que era primario, porque vean, de sus 4 enlaces, 3 están formados con hidrógeno y solo uno, que es este, está formado con otro carbono. Veamos ahora este otro carbono. De sus 4 enlaces, vean, 2 son con hidrógeno. El tercero está hecho con el carbono de la izquierda y el cuarto con el carbono de la derecha. Este sí es un carbono secundario. De los 4 enlaces, 2 están formados con carbono. Veamos este otro. De sus 4 enlaces, 2 son hidrógenos. El de la izquierda es con un carbono y el de la derecha es con otro carbono. Este es un carbono secundario. Ahora este no, este es primario porque de sus 4 enlaces, 3 son con hidrógenos y 1 es con carbono. Entonces este es primario. Los de los extremos son primarios. Un carbono terciario es aquel que de sus 4 enlaces, 3 están formados con otros 3 carbonos. Entonces, de los 4, 3 están hechos con carbono. Solo de los 4, 3 son con carbono y 1 no es con carbono. Entonces veamos, no, este es un primario, este es un primario, este es un primario. Este es un carbono terciario porque vean, de sus 4 enlaces, el de la izquierda está formado con un carbono, el de la derecha formado con un carbono y el de arriba con un carbono. Entonces, este es un carbono terciario. Y un carbono cuaternario es aquel que de sus 4 enlaces todos están formados con carbono. Entonces, este es primario, primario. Pero el del centro, vean ustedes, los 4 enlaces están formados con carbono. Entonces, este es un carbono cuaternario. Clasificación de los hidrógenos. Los hidrógenos también los podemos clasificar, pero esto los vamos a clasificar dependiendo a qué carbonos están unidos. Entonces, vamos a encontrar hidrógenos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son aquellos que forman enlaces con carbonos primarios. Los secundarios son aquellos que forman enlaces con carbonos secundarios. Y los terciarios son aquellos que forman enlaces con carbonos terciarios. Entonces,
Si un carbono es primario, los hidrógenos unidos a él serán primarios. Si un carbono es secundario, los carbonos unidos a él serán, los hidrógenos unidos a él serán secundarios. Y si es un carbono terciario, los hidrógenos unidos a él serán terciarios. Hidrógenos cuaternarios no existen porque un carbono cuaternario no tiene hidrógenos unidos a él. Entonces, veamos este caso. Aquí, este carbono es primario porque de sus 4 enlaces solo uno está hecho con carbono. Entonces, los hidrógenos, estos serán primarios. Este otro extremo, este es otro carbono primario, sus hidrógenos serán primarios. Ahora, en esta estructura, este es un carbono primario, entonces estos hidrógenos son primarios. Este es un carbono primario, estos hidrógenos son primarios. Pero este es un carbono secundario, porque de sus 4 enlaces, 2 están formados con carbonos. Entonces, los hidrógenos unidos a él serán hidrógenos secundarios. Este es el mismo caso. Vean, de sus 4 enlaces de este carbono, 2 están formados con carbono, por lo tanto, los hidrógenos unidos a él serán hidrógenos secundarios. Ahora, los hidrógenos terciarios son los que están unidos a un carbono terciario. Este es un carbono primario. Este es primario y este es primario. Este es un carbono terciario. Entonces, el hidrógeno unido a él, que en este caso es este, será un hidrógeno terciario. Hagamos el siguiente ejercicio. Me da una estructura y dice, indique el número de carbonos e hidrógenos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios presentes en la estructura anterior. Entonces, voy a identificar primero los carbonos. Entonces, veamos. Carbonos primarios. De sus 4 enlaces, solo uno está hecho con carbono. Entonces, los carbonos primarios los voy a encerrar en un círculo verde. Entonces, este es un carbono primario, este es un carbono primario, este es un carbono primario y este es un carbono primario. Hay entonces 4 carbonos primarios. Ahora vamos con los secundarios. Los voy a encerrar en un círculo rojo. De los 4 enlaces, 2 tienen que estar formados con carbono. Entonces, este es un carbono secundario. Y nada más, solo hay un carbono secundario. Ahora, vamos con los terciarios. Los voy a encerrar en morado, en círculo morado. Entonces, terciarios, de sus 4 enlaces, 3 están formados con carbono. Entonces, este es un carbono terciario y este es un carbono terciario. Entonces, voy a poner 2. Y carbonos cuaternarios no hay presentes. Ahora veamos los hidrógenos. Los hidrógenos primarios son los que están unidos a carbonos primarios. Entonces, aquí hay 3, 6, 9 y 12. Secundarios hay 2 y terciarios hay 2. Hidrógenos cuaternarios no existen. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dan una estructura y me dicen, indique el número de carbonos e hidrógenos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios presentes en la estructura anterior. Entonces, voy a, primero con los carbonos primarios, que voy a usar el color verde, encerrarlos en un círculo verde para identificarlos. Entonces, este es un carbono primario, este es un carbono primario, este es un carbono primario, este es un carbono primario y este es un carbono primario. Entonces, en total hay 5 carbonos primarios. Vamos con los secundarios. De sus 4 enlaces, 2 están hechos con carbono. Entonces, este será un carbono secundario, este es un carbono secundario, este es un carbono secundario, y este es un carbono secundario, y este es un carbono secundario, porque de sus 4 enlaces, solo 2 están hechos con carbono, que es con el carbono de la izquierda y con el carbono de la derecha. Otro enlace está formado con un hidrógeno, y este otro enlace está formado con un cloro. Entonces, tienen que ser enlaces hechos con carbonos. Entonces, es un carbono secundario. Ahora, los terciarios, hay 5 entonces. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, los carbonos terciarios los voy a encerrar en un círculo color morado y solo tengo uno. Entonces, voy a poner 1. Y los cuaternarios van a ser aquellos que están unidos, sus 4 enlaces formados con carbonos. Y lo voy a poner en color celeste y solo tengo 1. Bien, ahora voy con los hidrógenos. Los primarios son los que están unidos a carbonos primarios. Entonces aquí hay
3, 6, 9, 12, 15 hidrógenos primarios. Hidrógenos secundarios, los que están unidos a carbonos secundarios, 2, 4, 6, 8, 9. Carbonos terciarios, hidrógenos terciarios son los que están unidos a carbonos terciarios, que solo hay uno. Y los cuaternarios no existen. Ahora platicaremos un poquito sobre los grupos funcionales. El estudio de la química orgánica se organiza alrededor de los grupos funcionales o familias. El grupo funcional es una unidad estructural de una molécula que caracteriza una clase de compuestos orgánicos y hace que la molécula presente propiedades químicas y físicas características a esta clase de compuestos. Cada grupo funcional define una familia orgánica. Entonces, las propiedades químicas, cuando me dicen tienen las mismas propiedades químicas, es cómo va a reaccionar frente a otros compuestos este grupo funcional, o sea, esta familia. Y las propiedades físicas serán como punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad. Esas serán las propiedades físicas. Entonces, conozcamos a los grupos funcionales y cómo es que está organizada entonces por familias la química orgánica. Entonces, los grupos funcionales van a ser los siguientes. Voy a empezar del lado izquierdo. La familia de los alcanos, su grupo funcional es un enlace carbono-carbono. Ejemplo, CH3-CH3. Los alquenos, su grupo funcional es un doble enlace carbono-carbono. Y aquí tenemos un CH2-CH2. Los alquinos van a tener su grupo funcional, es un triple enlace carbono-carbono, como vemos en este ejemplo. Los aromáticos van a ser, el grupo funcional aromático, la familia de los aromáticos, va a ser un anillo de 6 átomos de carbono con dobles enlaces alternos, que este es lo que lo identifica como el grupo funcional de los aromáticos, y aquí tenemos un ejemplo. Los alcoholes, su grupo funcional es un grupo OH unido a un carbono, como en este caso. Los tioles es un azufre unido a un hidrógeno, el grupo tioles es el SH y este azufre está unido a un carbono, como en este caso. Los éteres van a ser un oxígeno que une a dos cadenas de carbonos, en este caso pues solo es de un carbono la cadena hacia la izquierda y una a la derecha. Los aldehídos, o sea, la familia de los aldehídos o el grupo funcional aldehído es un carbono con un doble enlace carbono-oxígeno y un hidrógeno unido al carbono, como en este caso. Las cetonas, el grupo cetonas, va a ser un carbono doble enlace oxígeno y este carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno va a tener una cadena de carbonos unida a él y en este otro lado otra cadena de átomos de carbono, como en este caso que vemos aquí. Ahora, el grupo carboxílico va a ser un carbono con doble enlace carbono-oxígeno y un OH unido a este carbono, como este caso que vemos aquí. La familia de los ésteres o el grupo éster va a ser un carbono doble enlace oxígeno. Este carbono va a estar unido aquí a otra cadena de carbonos o a un hidrógeno. Y este carbono tiene un enlace con un oxígeno y aquí va a haber una cadena de carbonos que une al carbono doble enlace oxígeno y al oxígeno a otra cadena de carbonos aquí, como en este caso, ven, una cadena de carbonos y aquí tenemos al carbono doble enlace oxígeno y otra cadena de carbonos del lado izquierdo. El grupo amino, su grupo funcional es un nitrógeno unido a al menos un carbono, como en este caso. Y el grupo amida, vamos a tener un carbono doble enlace oxígeno y este carbono está unido a un nitrógeno. Estos son el grupo amida. Entonces, estas familias las conoceremos durante las próximas semanas y la próxima semana conocemos a los alcanos, que es la semana número 16. La semana 17 conocemos a los alquenos y los alquinos. La semana 18 a los aromáticos. La semana 19 a los alcoholes. La semana 20 a los tioles y a los éteres. La semana 21 a los aldehídos y cetonas. La semana 22 a los ácidos carboxílicos, a los ésteres y la semana número 23 conocemos a las aminas y a las amidas.
Hemos llegado al final de la presentación de la semana número 15.